remunerada, ¿no? Y una de las cuestiones que me parece importante abordar cuando pensamos la prostitución es que muchas veces pareciera que todos y todas sabemos de qué estamos hablando, y sin embargo no hay una definición, digamos, unívoca, única, que nos permita delimitar exactamente o que todos y todas estamos entendiendo lo mismo, ¿no? Hay problemas epistemológicos y políticos que dificultan la definición misma de la prostitución, ¿no? Podemos decir que el marco teórico y el posicionamiento político desde el cual una se presenta va a delimitar justamente los límites de qué entendemos por prostitución. Hay una postura liberal, contractualista, que entiende que la prostitución es, podrían decir de una manera como muy sencilla, muy simple, el intercambio de sexo por dinero, ¿no? Y en esta definición es problemática de entrada porque parte de una serie de premisas que por lo mínimo son cuestionables o debatibles, ¿no? Y estas premisas en las cuales se sustenta esta posición de que entiende que la prostitución es intercambio de sexo por dinero, parte en primer lugar de la premisa de que la sociedad se compone de seres libres e iguales. Otra de las premisas en las que se sustenta esta posición es pensar que todos los seres libres e iguales se encuentran en el mercado para intercambiar bienes y servicios, y que en tanto libres e iguales somos capaces de firmar contratos y establecer acuerdos de manera legítima, ¿no? Y esta ficción, porque estas tres cosas que yo menciono son las ficciones del libre mercado, ¿no? Es asumir que el mercado puede regular de manera justa el intercambio de bienes y servicios, y que además entiende al cuerpo y particularmente la sexualidad como un servicio. Todas esas son premisas que podemos cuestionar o que podemos mínimamente repensar. En ese marco, a mí me interesa hacer el aporte, y muy breve en esta definición, para luego darle la palabra finalmente a Graciela, que es a quien vinimos a escuchar, que Beatriz Gimeno, una autora que recomiendo mucho leer, viene a decir, bueno, la prostitución es una institución social, y es una institución social que sirve al mantenimiento del orden de género. Con esta definición que ofrece Gimeno, lo primero que hacemos es sacar la prostitución del marco de las relaciones individuales y darle un contexto estructural. Cuando pensamos en prostitución, no pensamos ni cuestionamos las decisiones de las personas que se encuentran en situación de prostitución, sino que estamos pensando cómo la prostitución es una cuestión de género. Y me parece importante poner énfasis en la cuestión de género, porque existen también voces muy interesadas en desgenerizar la idea o la prostitución, ¿no? Y que se pone un énfasis particular o un acento sobredimensionado a fenómenos que son en realidad minoritarios, como por ejemplo puede ser la prostitución masculina, o como puede ser la demanda femenina en este marco. Y es importante resaltar que la prostitución como sistema funciona con una demanda que está pensada y fomentada para que sean los varones quienes consumen cuerpos de mujeres, de travestis, de niñas. En ese marco tenemos que entender, digamos, que hay una serie de irregularidades, de patrones que funcionan hacia el interior de la prostitución, uno de los cuales es que justamente la demanda es siempre masculina, más allá de cuál sea la oferta, ¿no? Porque incluso en los casos donde podemos constatar oferta de varones en el servicio sexual, la demanda siempre es masculina, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa resaltar es que la prostitución nace y se sostiene en la medida en que existe la desigualdad entre varones y mujeres. Entonces, esta desigualdad de género es la que va a
alimentar la institución social y la que va a sostener y hacer que la prostitución pueda subsistir a lo largo del tiempo. Entonces, no cabe en este marco los análisis en términos individuales, sino que el enfoque siempre va a ser, siempre tiene que ser estructural, ¿no? Porque si no llegamos a conclusiones falaces. El orden y la jerarquía de género se refuerzan y se sostienen cada vez que un varón consume prostitución. Y esta práctica, la de consumir, la de entre comillas, ¿no? La de ir de putas, forma parte de la constitución de esa masculinidad. Y pongo el énfasis en esto también porque muchas veces en el debate o en el análisis de la prostitución pareciera que se trata de una discusión entre mujeres o una discusión sobre el mundo de las mujeres y estamos olvidándonos de un actor importantísimo, clave, central, indispensable, que son los varones consumidores, los que están dispuestos a pagar para disponer del cuerpo de una mujer, de una traba, de una trans, durante un periodo de tiempo, ¿no? Y este consumo de prostitución forma parte de esos rituales de masculinidad. Es decir, la prostitución no ocurre en el vacío, no ocurre en un mundo de iguales, sino que ocurre y funciona en un contexto específico y en cada una de esas prácticas se reactualiza el sistema de género. Se refuerzan los estereotipos de género, los varones encuentran en ese consumo una serie, o para justificar ese consumo recurren a una serie de sentidos comunes que circulan en la sociedad que permite de alguna manera habilitar o justificar determinadas prácticas. Uno de esos sentidos comunes que circulan tiene que ver con pensar al deseo sexual masculino como un impulso irrefrenable. Entonces ahí aparecen ciertas corrientes justificatorias que señalan que los varones necesitan, que tienen una necesidad biológica o fisiológica que los lleva a consumir prostitución, ¿no? Y además el ritual de la masculinidad descansa también en el consumo como una de las insignias de esta masculinidad, ¿no? Se trata de este ritual donde se refuerza la fratría masculina, donde los varones encuentran nuevamente una complicidad de género, y esto se ve, por ejemplo, en prácticas como las de ir o consumir prostitución en grupo. Entonces ahí aparece esta cuestión de que la sexualidad masculina se cuenta y se hace visible hacia sus pares, hacia otros varones, ¿no? Entonces lo que ocurre ahí adentro necesariamente tiene que estar visto por otros varones, ¿no? Otra cuestión que también aparece en el consumo de prostitución tiene que ver con cuáles son una división entre las mujeres, ¿no? Lo que se puede hacer o las prácticas sexuales validadas con la pareja formal y lo que se hace en el ámbito prostibulario. Entonces, entender a la prostitución como parte constituyente y como motor de esa masculinidad nos permite también repolitizarla y ubicarla nuevamente en el orden y en la jerarquía de género, ¿no? Pensemos que estamos hablando hoy en un mundo donde el movimiento de mujeres organizado ha ido avanzando en materia de derechos y de conquistas, y sin embargo, el terreno del consumo de prostitución se sigue sosteniendo, ¿no? Entonces, podemos observar cómo espacios donde antes los varones ejercían una autoridad indiscutida, como la familia, como el trabajo, como la política, empiezan a ver disminuido su terreno y encuentran en la prostitución un espacio donde pueden disponer libremente de los cuerpos de las mujeres, de las travestis, de las trans, incluso de las niñas, ¿no? Entonces este es el mundo, digamos, donde nos ubicamos para poder empezar a analizar. Y en este marco a mí me interesa también pensar que la prostitución hay que analizarla como un sistema. Y cuando decimos sistema, es importante entender a qué nos estamos refiriendo. Bueno, un sistema no es
Vamos a empezar diciendo qué no es un sistema. Un sistema no es solamente un conjunto de partes. Una bolsa de elementos no es un sistema. Pensemos un auto. Un auto, si yo agarro una puerta, un volante, una rueda, no tengo un auto. Un sistema necesariamente implica o lleva implícita una complementariedad y una imbricación, una interdependencia funcional para que podamos estar hablando del sistema, ¿no? Entonces, pensar el sistema prostibulario es pensar en un dispositivo donde se intersecta el orden patriarcal y el orden capitalista en su faz neoliberal, ¿no? Y vamos a desarrollar y desandar estas ideas para poder comprenderlas mejor. Cuando hablamos de sistema prostibulario, tenemos que pensar que para que funcione y para que exista, se conjugan diferentes fenómenos sociales que conjugan, digamos, dispositivos culturales, económicos, simbólicos, filosóficos, morales, subjetivos, que permiten que el sistema prostibulario exista y se sostenga y se fortalezca. En este sentido, tenemos que pensar que la prostitución está legitimada en términos culturales. Hay muchísimas expresiones, tanto desde el arte como desde los discursos políticos o desde discursos sociales, que naturalizan la existencia de la prostitución y fomentan una cultura prostibularia, ¿no? Pensemos la cantidad de expresiones artísticas donde aparece este mundo incluso romantizado, despolitizado, como un poco edulcorado, y donde se comprende la prostitución como si fuera una cuestión inherente a la condición humana. Cuestiones como decir que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Bueno, este tipo de expresiones lo que hacen es naturalizar la existencia del sistema prostibulario como si fuera transhistórico, como si fuera inherente a cualquier sociedad, es decir, como si el solo hecho de que existiera la sociedad llevara implícita la existencia de un sistema prostibulario. Y esto es falso. El sistema prostibulario existe, nace y se nutre de un sistema patriarcal. Y eso estamos hablando de un sistema histórico, que se puede rastrear y entender su funcionamiento en términos sociales. No es un impulso natural. Entonces, tenemos que pensar que si pudiéramos imaginar una sociedad sin patriarcado, la prostitución no tendría lugar, no existiría. ¿Y por qué? Y vamos a empezar a fundamentar un poco esto, ¿no? Diversas autoras, que después puedo dejar la bibliografía a mano, así las pueden releer, autoras como Gimeno, como Cobo, como Sheila Jeffrey, sostienen, o ellas dan cuenta de que las feministas de la década del 60, más o menos, hicieron un pronóstico de que la prostitución iba a tender a desaparecer. Pensemos que en la década del 60, con la aparición de la píldora anticonceptiva, con el movimiento hippie, el movimiento estudiantil, con la masificación también del movimiento feminista, empiezan a liberalizarse ciertas costumbres sexuales. Entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, esa tendencia a la liberalización de las costumbres sexuales fue increyendo. Es decir, cada vez fue más fácil encontrar lugares, opciones y personas dispuestas a tener y sostener relaciones sexuales sin compromisos institucionales, es decir, sin que dependa de un matrimonio, sin compromisos reproductivos, gracias a las técnicas de control de natalidad. Incluso podemos hablar de sin compromisos emocionales, es decir, cada vez es más fácil sostener relaciones sexuales con más de una persona a lo largo de la vida, con personas en simultáneo. Pensemos hoy, incluso hoy, en tiempos de Tinder, pareciera que encontrar sexo es más fácil que nunca antes en la historia. Es decir, las feministas de la década del 60 hicieron un pronóstico de que en estas condiciones la prostitución iba a tender a desaparecer. Sin embargo, se equivocaron, ¿no? Y estas autoras que yo les nombraba dan cuenta, constatan de que a partir de la década del 80
el consumo de prostitución, es decir, la demanda de prostitución aumentó en todo el mundo. A partir de la década del 80, cada vez más varones estuvieron dispuestos a pagar por aquello que podrían haber conseguido gratis, ¿no? Entonces acá aparece necesariamente la pregunta de por qué se paga por algo que se podría encontrar sin pagar. Si pensamos que el sexo se puede conseguir de manera gratis, prácticamente sin costo de ninguna índole, ¿por qué aumenta el consumo de prostitución? Entonces, aquí empezamos a analizar también otra cuestión que es, bueno, las feministas que pensaron, o las teóricas que pensaron que la prostitución iba a tender a desaparecer, se posicionaron en una premisa no dicha, no explícita, que es la que sostiene que los varones buscan sexo en la prostitución. Y eso es lo que yo vengo a cuestionar, debatir, repensar entre todas. ¿Qué es lo que compran los varones cuando pagan por prostitución? Es importante que repoliticemos ese espacio y que lo podamos analizar, porque evidentemente cuando hablamos de prostitución, cuando hablamos de sistema prostibulario, no estamos hablando ni de sexo, ni de sexualidad, ni de placer, ni de libertad, que son todas cuestiones que se pueden encontrar por fuera del mercado prácticamente sin costo. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que se paga? ¿Qué es lo que se compra? ¿Qué es lo que están efectivamente estos hombres comprando cuando deciden individualmente consumir prostitución? Y acá es interesante hacer un análisis que haríamos con cualquier otro fenómeno social. Por ejemplo, si nosotras constatamos que aumenta la pobreza, no decimos que todas las personas que empezaron a ser pobres es porque dejaron de tener ganas de trabajar, ¿no? Pensamos en cuáles son los otros factores que intervienen en una sociedad o en el mundo para que determinado comportamiento social se generalice. Entonces, si nosotros pensamos que la demanda de prostitución aumentó, no podemos asumir que eso fue por una mera suma de voluntades individuales que casualmente confluyeron todas en querer consumir sexo pago, ¿no? Evidentemente hay otras cuestiones que también se imbrican en este análisis que tenemos que mínimamente repensar, ¿no? Y esto es lo que da cuenta de que la prostitución no es una práctica sexual, ni es una práctica, ni es un acuerdo entre dos personas, sino que se trata de un sistema. Vuelvo a la idea del sistema como sistema prostibulario, donde tenemos que pensar que funciona al día de hoy como una industria. El sistema prostibulario a nivel global se instituye y se instala como una industria altamente rentable que deja generosas ganancias a diversos sectores, donde las mujeres ocupan el último orejón del tarro, es decir, no son las mujeres quienes se enriquecen a partir de este sistema prostibulario. Tenemos que pensar, por un lado, la existencia del proxenetismo, que es uno de los principales beneficiarios directos de la actividad sexual remunerada, pero por otro lado hay muchas otras industrias conexas que también se benefician y sacan su tajada en la continuación de este sistema, de que este sistema prostibulario funcione y continúe, ¿no? Podemos pensar en la industria del turismo sexual, cómo se popularizaron estos viajes o estas ciudades que se hicieron famosas por promover el turismo sexual. Ahí hay muchísimas otros circuitos económicos conexos que se benefician de esa circulación de personas y de dinero, los hoteles, la industria hotelera, la industria de la noche, la diversión, los boliches, bebidas alcohólicas, la industria farmacéutica. Luego tenemos también cuestiones como
las cirugías plásticas, hay y ni hablar si entramos en el terreno de la industria ilegal, que también se solapa muchas veces con la circulación que ocurre en términos del sistema prostibulario, ¿no? Como desde el narcotráfico hasta otros delitos menores que también dejan sus ganancias. Pensemos cómo se establece una caja chica para la policía, que también saca su tajada económica en que este sistema se perpetúe y continúa funcionando. Entonces, empezamos a ver cómo desde la industria publicitaria también se fomenta una demanda que se la necesita activa, porque además no solamente crece el consumo de prostitución, sino que también crece la trata de personas, porque pensemos que si entendemos la prostitución como un mercado o como una actividad económica, vemos que la demanda supera ampliamente la oferta, razón por la cual existe la trata de personas, es decir, las mujeres voluntariamente, la cantidad de mujeres que voluntariamente estarían dispuestas a ofrecer servicios sexuales, entre comillas, no alcanza a cubrir esa demanda, entonces aparece toda esta economía forzosa que obliga a las mujeres a incorporarse en este mercado, ¿no? Si no existiera ningún tipo de demanda de servicios sexuales, si no hubiera un solo varón dispuesto a pagar, no tendría ningún sentido la trata de personas. No habría a quién ofrecerle ese servicio. Entonces ahí podemos ver cómo necesariamente el mundo prostibulario funciona como un dispositivo muy aceitado donde se entrecruzan y se intersectan distintos circuitos de personas, ¿no? Y además, en este sistema podemos ver cómo se reproducen no solo las desigualdades de género, sino las desigualdades de clase. La oferta de mujeres y de travestis y de trans son mayoritariamente mujeres pobres, que vienen de los sectores más empobrecidos y más vulnerables de esta sociedad tan desigual. Y además de reforzarse las desigualdades de clase, también se refuerzan las desigualdades norte-sur, ¿no? El sistema prostibulario tiene su propia cartografía, donde podemos analizar el movimiento, digamos, la circulación de personas, y podemos constatar cómo los países del sur global pobre, provee de mujeres a una demanda ubicada en el norte rico, ¿no? Por decirlo a grandes rasgos, pero esas mismas desigualdades se reproducen también en nuestro país. Podemos pensar cómo Argentina, en términos regionales, exporta mujeres a Europa y a Brasil, en su mayoría, y recibe mujeres de Paraguay, de Perú, de Centroamérica. Y a la vez, a escala menor, también vemos que se reproducen las desigualdades territoriales. El NOA-NEA terminan proveyendo de mujeres y trabas y trans a las esquinas porteñas o al sur patagónico de nuestro país. Entonces vemos cómo es un sistema que, lejos de promover la libertad y de tratarse de un acuerdo entre dos adultos libres que resuelve mantener relaciones a cambio de dinero, se trata de un sistema que se nutre de absolutamente todas las desigualdades que implican el patriarcado y el capitalismo. Desde este análisis podemos pensar, y es la posición que acá sostenemos, que el sistema prostibulario es totalmente incompatible con la igualdad, con una sociedad igualitaria. O sea, si queremos una sociedad más igualitaria, no podemos convivir con un sistema prostibulario que se nutre justamente de todas las injusticias, ¿no? Sin embargo, pareciera que no estamos todos de acuerdo en esto, que a mi entender se desprende por sí solo del análisis, y cualquiera que se haya acercado a un debate en relación a la prostitución puede constatar cuán visceral es ese debate, lo virulento que se vuelve discutir sobre estas cosas.
Entonces me interesa, y ya con esto voy cerrando, definir, bueno, quiénes estamos debatiendo, ¿no? Por un lado, debatimos en el feminismo, las que nos consideramos militantes feministas, las que estamos preocupadas por mejorar la situación de las mujeres en general, y particularmente de las mujeres que están en el sistema prostibulario. Somos uno de los actores que debatimos. También aparecieron con el tiempo organizaciones de familiares que perdieron a mujeres cercanas, mujeres de su familia, como víctimas de redes de trata. Tenemos caso de Susana Trimarco, las madres víctimas de trata, que son organizaciones que se conformaron en tanto familiares de víctimas. A nivel internacional también tenemos organizaciones proxenetas, es decir, los llamados empresarios del sexo o empresarios de la noche. También se han dado sus organizaciones y han puesto mucho dinero en financiar determinadas expresiones. Incluso, por ejemplo, hay un tipo muy conocido llamado John Putner, que él se define a sí mismo como amigo y cliente de prostitutas, tiene un canal de YouTube donde él promueve abiertamente el consumo de prostitución y reconoce que durante un periodo largo de tiempo estuvo financiado por Sexo Mercado Barcelona, que si googlean se van a encontrar con una plataforma donde se ofrecen cuerpos de mujeres y los clientes pueden, además de contratar sus servicios en esa plataforma, van puntuando su desempeño, su cuerpo, cuánto cobraron. Entonces ahí se arma una especie de foro donde los varones pueden tener información antes de gastar plata, ¿no? Entonces este tipo de organizaciones existen y forman parte hoy del debate. Otro de los actores que están en el debate es el Estado, porque cada una de las posturas implica una formulación distinta de demandas diferentes hacia el Estado. Y como uno de los actores más importantes dentro de este debate son las propias mujeres y travestis y trans que estuvieron o están en el sistema prostibulario, muchas de ellas que se definen como sobrevivientes del sistema prostibulario. Una de ellas es Graciela, que con esto le paso la palabra, así podemos contar con su testimonio, que ella fue una de las que le puso el cuerpo en la década del 90 a la organización de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR, que se convirtió a partir de la década del 90 en un actor fundamental dentro de este debate y que hoy por hoy es impensable para muchas de nosotras hablar de estas cuestiones sin tener la experiencia y los saberes de las mismas sobrevivientes. Así que en esto le paso la palabra a Graciela.